Baruch Hashem, muy buenas mis queridos talmidim, donde quiera que se encuentren. Agradezco mucho que estén pendientes de estudiar con nosotros todas. En esta ocasión nosotros estamos con otro episodio más, otro shiurim, ¿verdad? Otro shiur que se refiere a la corrección de las midot, ¿verdad? A la corrección de las cualidades que nos acercan más al Creador. Es una parte fundamental que nosotros reconozcamos, ¿verdad?, cuáles son nuestras falencias y las corrijamos para poder hacer un acercamiento a nuestro Creador. Hoy nos encontramos nosotros en el día 22 de Shabbat, Baruch Hashem, víspera de Shabbat, y para todos aquellos judíos, Shabbat Shalom en esta hora, y estamos estudiando nosotros la Parsha Yitro esta semana, Baruch Hashem, que ahí encontrarán en el canal Pensamiento Judío, encontrarán la primera parte y la segunda parte de la Parsha Yitro, Baruch Hashem. Entonces, hacemos un recorder, ¿verdad? Un recuerdo de lo que vimos nosotros la clase pasada, Baruch Hashem, referente, ¿verdad?, a que los sabios, ¿verdad?, culpaban de la destrucción del Beit Hamikdash, ¿verdad?, tanto a Kansa y Bar Kansa. Aquellos que escucharon la enseñanza pasada pueden saber de esta historia. Entonces, después de todo, eso es injusto porque Kansa, ¿verdad?, era amigo del anfitrión y él no parece estar involucrado, ¿verdad?, en la historia. Entonces, la explicación es que al ver que dos personas están peleadas, Baruch Hashem, debemos hacer, queridos talmidim, lo que sea necesario para lograr que se hagan las paces entre estas dos personas. Entonces, el hecho de no mediar puede ser considerado equivalente a que se apoye la pelea que hay entre estas dos personas. Entonces, dado que Kansa era el amigo más cercano del anfitrión, inclusive la silla tenía su nombre en la mesa donde estaba, y Bar Kansa estaba sentado en esa silla porque la invitación le llegó a él de parte del Sheliach que había enviado el anfitrión, ¿verdad? Entonces, el hecho de no mediar, ¿verdad?, en esta pelea, él se consideraba también de la misma manera, ¿verdad?, por estar cercano al anfitrión, él debería haber intentado hacer las paces entre el anfitrión y Bar Kansa, simplemente. Incluso antes del banquete, ¿no?, antes de iniciar todo el banquete, Baruch Hashem. Entonces, al no hacerlo, también fue culpado por la destrucción del Beit Hamikdash. Entonces, el hecho de que él fuera un buen amigo del anfitrión, Kansa, fue lo que provocó el terrible enojo contra Bar Kansa, cuando éste lo vio sentado en el lugar reservado de Kansa, ¿verdad? Entonces, los sabios también fueron considerados culpables porque por no haber protestado, mis queridos amigos, por el comportamiento del anfitrión que echó a un invitado, Baruch Hashem, que era su enemigo. Entonces, el deseo de estos sabios de halagar al anfitrión, porque tenía mucho dinero, y mantenerse en buenos términos con él, incluso a costa de permanecer callados, ellos, ante la terrible injusticia cometida, esto provocó, ¿verdad?, la tragedia y la destrucción de nuestro templo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña la gran importancia de hacer que las personas que están peleadas hagan las paces. Entonces, cuando estamos en la posición de poder hacer que otros hagan las paces, pero no lo hacemos, somos considerados responsables de esa pelea y merecemos recibir el castigo correspondiente. Pero si logramos aprender esta lección,
seguramente tendremos el mérito de ser testigos del consuelo de Sion y de Jerusalén. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos talmidín, como de costumbre, nosotros tenemos una historia del Talmud, Baruch Hashem, y esta vez hay una historia donde le preguntan a un rabino cuál era la diferencia entre un sadik y un rasha. O sea, cuál es la diferencia entre un varón justo y un varón malvado. Entonces el rabino respondió, en verdad los dos son pecadores, pero el justo, el sadik, todo el tiempo que vive sabe que es un pecador. Todo el tiempo. ¿Verdad? Pero el malvado todo el tiempo, ¿verdad?, que peca, sabe que está viviendo. Entonces vive por su pecado. ¿Ok? Mis queridos talmidín, con estos recorderi, la historia del Talmud, Baruch Hashem, nosotros entramos en materia en la clase, ¿verdad?, de Sharei Hamidot de esta semana, y le damos nosotros cabot al rabino David Pinto, ¿verdad? Y nosotros hacemos estudio de esta enseñanza para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto y de su familia en Francia y Marruecos también, y para Refúa Shelema, Baruch Hashem, de todo Am Israel. Entonces, vamos a estudiar, ¿verdad?, las lecciones que se aprenden a partir de las peyot de la cabeza y del campo. Peyot son nuestra parte de aquí que está larguita, que no podemos cortarla, Baruch Hashem, esta parte de acá, y la barba tiene que estar siempre bien tupida, Baruch Hashem. Entonces, este ensayo fue escrito, ¿verdad?, en honor del rabino Nisim Vigaoui, de bendita memoria, que escribió un libro maravilloso sobre los tratados de la Mishnah que se refieren a las leyes del campo, ¿verdad? Entonces, Rabbi Nisim falleció antes de que se publicara su libro. Que su alma, bendito sea la alma de bendita memoria, esté unida a la cadena de la vida hasta que llegue Mashiach. Entonces, por pedido del Rabbi Nisim, en este artículo, el rabino David Pinto escribió a la Kedushá, a la santidad de los peyot de la cabeza, y también explicó el precepto positivo que debe cumplir cada individuo que posee un campo, de dejar en el borde del mismo una porción PA. ¿Para qué? Para que los pobres puedan ir a recolectar aquello que creció allí. Baruch Hashem. Ok. Habiendo dicho esto, entonces entramos en materia, este estudio, ¿verdad? Y recordamos nosotros lo que dice Bereshit, capítulo 2, versículo 7, que dice que Hashem hizo al hombre de la tierra, como está escrito, ¿verdad? Y dice, y Hashem formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Rashi explica en nombre de nuestros sabios, ¿verdad?, en el Tanjumá Pekudei 3, que para crear al hombre Hashem recolectó polvo de todos los puntos de la tierra. ¿Para qué? Mi querido talmidín, esto es interesante, escuchen, para que en cualquier parte donde falleciera, la tierra lo aceptara al ser enterrado. Entonces Hashem le dio al hombre un alma viviente, ¿verdad?, que los cabalistas explican que cuenta con la esencia más elevada. ¿Por qué? Porque aquel que insufló el alma de él mismo la insufló. O sea, proviene de Hashem. Entonces, al otorgarle al hombre un alma superior, una parte de Hashem mismo es. Entonces, él transformó a la persona en la corona de la creación. Entonces, el hombre es considerado como un socio de Hashem cuando imita sus actos, tal como lo enseñaron nuestros sabios, ¿verdad?
así como Él es compasivo, tú también serás compasivo. Así como Él es misericordioso, tú también serás misericordioso. Entonces, al imitar a Hashem, el hombre es capaz de conectarse con Él a través de su alma, la cual proviene de Hashem mismo. Entonces, el alma le permite al hombre asemejarse perfectamente a Hashem, tal como una fotografía tomada por un experto posee una similitud con el sujeto que se fotografió, ¿verdad? Entonces, Hashem anticipó que el hombre pecaría y merecería la muerte. Por eso lo creó con polvo de los 4 puntos del globo terráqueo para que cuando muriera la tierra lo aceptara, mi querido también. Ok, entonces, como Hashem sabía, ¿verdad?, que el hombre terminaría pecando, Él le otorgó un alma divina. ¿Para qué? Para que ésta ayudara y asistiera al hombre a mantener su conexión con Hashem y a tratar de imitar sus actos. Entonces, cuando el hombre pecó comiendo del árbol del fruto del conocimiento, ¿verdad?, del bien y del mal, Hashem hizo con él una gran gesed, una gran bondad, y no le quitó la parte divina que tenía, ¿verdad? Que es la misma alma de la persona. Entonces, si lo hubiera hecho, ¿qué pasaría? Simplemente el hombre habría muerto en ese mismo instante. Hashem permitió que el hombre conservara su chispa divina. Sin embargo, luego del pecado, el estado del hombre cambió. Eso sí, fue verídico, cambió, ¿verdad? Entonces, antes del pecado, solo podía elegir el bien, ¿verdad? Solo, porque Hashem le dice, de este árbol que está aquí puedes comer, del árbol de la vida, de la Torah, ¿verdad? Pero de este árbol no puedes comer. Entonces, el hombre adquirió libre albedrío para elegir entre el bien y elegir entre el mal. Por lo tanto, desde ese momento el hombre debe luchar contra el Yetzer Hara, contra la mala inclinación que trata por todos los medios de alejarlo de Hashem. En especial, la mala inclinación, ¿verdad?, trata de hacer pecar al hombre para que pierda su imagen divina y se asemeje a un animal que no tiene alma, sino solamente espíritu de vida. Entonces, si el hombre pierde la conexión con Hashem, corre peligro de perderse. Si es bendecido con riquezas, ¿verdad?, la persona puede llegar a decir, gracias a mi fuerza y al poder de mi mano obtuve esta riqueza, como dice Devarim 8:17, olvidando que todo viene de Hashem. Entonces, puede ocurrir a sí mismo que el hombre se ocupe solamente de sí mismo y entonces deje de emular el atributo, ¿verdad?, de la compasión de Hashem. Como está escrito, así como yo soy compasivo con los pobres, tú también serás compasivo con los pobres. El mundo existe solamente en mérito de la benevolencia y la compasión, como está escrito en Tehilim 89:3, ¿verdad?, que dice, el mundo se construirá sobre la benevolencia, mis queridos talmidim. Entonces, para ayudar al hombre a recordar que Hashem lo creó a su imagen, para poder imitar a Hashem al comportarse con compasión con su prójimo, que se nos ordenó a nosotros. Mis queridos amigos, se nos ordenó dejar los peyot de la cabeza, ¿verdad? Entonces, el valor numérico de la palabra PA es equivalente al del nombre de Hashem. Entonces, de esta manera, al ver los peyot de nuestro compañero, debemos recordar que él también fue creado a imagen de Hashem.
Entonces, así como Hashem tiene gran compasión por cada persona que Él creó a su imagen, también nosotros debemos tener compasión por nuestro prójimo. Entonces, en esta imagen divina es la que proporciona la elevación por encima de las otras criaturas que están en la tierra. Mire, la raza humana está provista de sus cualidades espirituales. No se diferencia. Si ellos no estuvieran dotados de estas cualidades espirituales, entonces no habría ninguna diferencia de los animales, ¿verdad? Ya que ambos fueron creados de la tierra, ¿verdad? Entonces, solo somos superiores a los animales de la tierra porque poseemos un alma creada a la imagen de Hashem, que es lo que nos otorga la posibilidad de imitar a Hashem y acercarnos a Él. Además, el hecho de reconocer la imagen divina según la cual fuimos creados, la cual es representada por los Peyot, nos ayuda a eliminar cualquier sentimiento de orgullo que podemos llegar a tener. Entonces, esto se debe a que además de la chispa divina que hay en nuestro interior, nuestra Neshama, nuestra alma, ¿verdad? Fuimos creados con un cuerpo físico, un vector donde se mueve el alma que fue tomado de la tierra. Cuando pensamos en este cuerpo físico, ¿verdad? Cuando pensamos que este cuerpo físico, ¿verdad?, regresa a la tierra después de la muerte, se acalla todo sentimiento de orgullo, ¿verdad? Hay personas que se creen que tienen todo, ¿verdad? Pero los momentos, la vida es, y la gloria del hombre es como la hierba del campo. Un día es y mañana ya no es, ya no está. Baruch Hashem. Entonces, todavía más, la palabra Elohim se refiere, ¿verdad?, al atributo de din, de justicia divina. Cuando no reconocemos nosotros ni respetamos la imagen divina del prójimo, ¿verdad?, y no acudimos en su ayuda, ni tampoco recordamos la imagen divina que poseemos y que posee nuestro prójimo, lo cual está aludido por sus peyot, y no actuamos con gesed, con bondad y compasión, entonces nosotros despertamos el atributo de justicia divina. Mis queridos amigos, esto queda aludido en el hecho de que el valor numérico del nombre Elohim es el mismo que el de la palabra PA. Tal vez esta es la razón por la cual el cabello de la PA se encuentra al costado de la cabeza para ser fácilmente visible, y recordamos que fuimos creados a imagen de Hashem y por lo tanto debemos imitar sus actos, brindando ayuda y asistencia a los demás y apoyándolos en los momentos de necesidad. Entonces dijeron nuestros sabios en Jerusalén de la 9:4, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijeron que este es un principio básico de la Torá, un aspecto fundamental del judaísmo. Es la bondad, mis queridos talmidim, que debemos manifestarnos los unos a los otros. De esta manera imitamos los atributos divinos. Así como Él es compasivo, así también tú tienes que ser compasivo. Así como Él, ¿verdad? Cuando también recordamos que fuimos creados del polvo de la tierra y que finalmente nosotros debemos presentarnos ante el juicio delante de Hashem, rindiendo cuentas por todos nuestros actos, nos sentiremos más motivados a cumplir con toda nuestra santa Torah. Entonces,
¿Qué nos permiten estas ideas? Nos permiten entender cómo es posible adquirir mucho temor al cielo simplemente observando los peyot de la cabeza. Las peyot nos ayudan a percibir la existencia de Hashem y a comprender cuál es el propósito para el cual fue creado el hombre. Miren, mi querido Talmidín, la santidad de las peyot y la barba, ¿verdad?, son muy excelsos. Sabemos que cuando uno se toca el cabello, debe lavarse las manos. Entonces, eso se debe, ¿a qué se debe esto? Se debe a que la palabra sear, que significa cabello, tiene las mismas letras que la palabra rasha, que significa malvado. Entonces, la clipá, ¿verdad?, que es la fuerza del mal, o sea, las cáscaras que cubren el alma, el cuerpo del hombre, ¿verdad?, que no lo dejan iluminar el mundo, porque la luz, cuando hay una clipá, una cáscara puesta, impide que la luz del mismo hombre pueda iluminar el lugar donde está. Entonces, esta clipá quiere sentarse en la cabeza de la persona, en su mente, para confundirla y alejarla de la abodá a Hashem, del servicio a Hashem. Por eso, para impedir la influencia de la clipá en nuestro cabello, necesitamos lavarnos las manos después de tocarlo. Entonces, esta es la razón por la cual muchos sadiquín se afeitan todo el cuerpo con excepción de las peyot, ¿verdad? Tanto las peyot como la barba tienen una gran kedushá, una gran santidad. Las peyot se asemejan a la barba, que es llamada por el santo Zohar Digna Kadishá, una barba larga, ¿verdad? Los sadiquín tratan de evitar que caiga algún cabello de sus barbas. ¿Por qué? Porque toda la abundancia de los mundos superiores nos llega por su mérito. Baruch Hashem. Entonces, el Zohar Hakadosh menciona que los 13 atributos de misericordia divina están asociados con la barba. Los peyot, Baruch Hashem, de la cabeza, ¿verdad?, están unidas a la barba. ¿Para qué? Para transformar el atributo de justicia divina que ellos representan en nada menos y nada más que misericordia. Por esto ocurre únicamente eso cuando la persona recuerda cuál es el objetivo para él que vino a este mundo. Entonces, cada uno tiene un objetivo, un porqué, ¿verdad?, vino a este mundo, y también qué es lo que Hashem exige de nosotros. Entonces, de esta manera, la persona recordará su propia fugacidad en este mundo y no cometerá el error de creer que su éxito se debe a sus propias habilidades. Entonces, no seguirá los dictados de la inclinación al mal, que desea lograr que la persona pierda sus porciones del mundo venidero, en el Olam Abba. Baruch Hashem. Entonces, debemos recordar, ¿verdad?, que el hombre fue creado a imagen de Hashem, ¿sí? Y que para imitarlo nosotros tenemos que tener compasión hacia los demás, ¿verdad? Entonces, el mundo se sostiene gracias al amor al prójimo. Y eso está escrito, ¿verdad?, en Tehilim 99, versículo 3, que dice: el mundo se construirá sobre la benevolencia. El mundo se construirá sobre la benevolencia. Entonces, que Hashem haya creado al hombre a su imagen despierta una pregunta, ¿verdad? Y dice esta pregunta: ¿acaso Hashem tiene una imagen o forma? Entonces, cuando la Torah habla de que fuimos creados a imagen de Hashem, se refiere a la capacidad que Hashem nos otorgó para asemejarnos a Él a través de los actos, a través de nuestros actos, ¿verdad?
Entonces Hashem colocó las peyot a ambos lados de la cabeza para que podamos verlas y recordar que la peá está unida a Elohim, aludiendo a la imagen divina inherente a cada persona. Entonces debemos actuar con compasión hacia los demás. ¿Para qué? Para transformar el atributo de Dim, de la justicia divina, representado por el nombre Elohim, ¿verdad? Entonces, en compasión, de lo contrario, la justicia prevalecerá en el mundo. Entonces, la palabra PA tiene el mismo valor numérico que la palabra paz, que es oro. Y esto significa que el amor al prójimo debe ser tan importante como el oro. Esto también nos enseña que no debemos caer presos del amor al lucro y olvidar quién nos ha dado toda nuestra riqueza y el éxito. Baruch Hashem, ¿verdad? Entonces, eso está también en los recuerdos diarios que hace tu libro, ¿verdad? No olvides que Él es el que te otorga fuerza para hacer riqueza, ¿verdad? Entonces, nuestros peyot deben ayudarnos a recordar a quién, a Hashem, y no el dinero. Entonces, al ver las peyot de otra persona, reconocemos su imagen divina y nosotros bajamos la cabeza ante ella, ofreciéndole ayuda y amor. ¿Qué explica esto? Explica la afirmación de nuestros sabios en Shabbat 127b, que dice: es más grande el acto de recibir huéspedes que el acto de recibir a la Shejina. Esto lo aprendimos de la enseñanza que nos dio Abraham Avinu, ¿verdad? Al recibir un huésped. De hecho, estamos reconociendo su imagen divina representada por sus peyot, y es como si hubiéramos recibido a la presencia de Hashem. Entonces, lo contrario se considera como mirar hacia otro lado para no ver la Shejina, lo cual es un insulto a la presencia divina. Entonces, ahora vamos a explicar, podemos explicar por qué Hashem no le dio la Torá al pueblo de Israel hasta que no estuvieron todos unidos en Har Sinaí, hasta que no fueron uno, ¿verdad? Entonces, como un solo hombre, como un solo corazón. Esto era esencial porque la base misma de la Torá es la misma de amar al prójimo. Eso está en Jerusalén de Barim 9:4. Entonces, esta misma nos permite tener fe completa en Hashem. El primer mandamiento que recibimos, ¿verdad? Entonces, y cumplir con los diversos preceptos referentes a la relación entre la persona y su prójimo. La segunda mitad de los 10 mandamientos, tales como no matar, no robar, no codiciar, no dar falso testimonio, etcétera, etcétera. Por esta razón, incluso antes de darnos la sagrada Torá, Hashem nos ayudó a reconocer la imagen divina en el rostro de cada Yehudí. La Torá nos ayuda a traducir este conocimiento en actos concretos a través de sus mismot. Solamente después de que el pueblo llegó a entender el valor de la PA, pudo llegar a unirse como un solo hombre, con un solo corazón. Entonces el Yeser Hará, la mala inspiración, fue desarraigada de los corazones de Am Israel y llegaron al nivel de Adán Harrison antes de que pecara. ¿Cómo puede ser esto, mi querido Talmidín, verdad? Pero así fue. Entonces, solo entonces Hashem se reveló en Har Sinaí, cuando el pueblo siente unidad, se ve impulsado a ejercer compasión los unos a los otros. Entonces nosotros tenemos que imitar esta forma a Hashem, ¿verdad? Y entonces podemos vivir con el reconocimiento de que, como dice el Eterno, yo soy el Eterno tu Dios, ¿verdad? Anoji Eloheja, lo cual evita que la persona transgreda los mandamientos entre la persona y el prójimo, y por ejemplo no robar, ¿verdad?
que ese fue uno de los pecados porque vino el Galut, ¿verdad? El diluvio. Entonces, en consecuencia, el hecho de contemplar las Peyot cumple dos objetivos importantes. ¿Cuáles son? En primer lugar, las Peyot nos ayudan a tener conciencia de la presencia de Hashem y a esforzarnos por imitarlo. En segundo lugar, el atributo de Din divina, de justicia de Hashem, se transforma en Gesed, en misericordia. Entonces, de esta manera, las Peyot sirven como un medio para traer gran santidad al mundo, ¿verdad? El Pirkei Avot dice, capítulo 3:15, dice que el mundo ya fue juzgado con misericordia. Lo que pasa es que nosotros, por nuestros actos en esta tierra, torcemos todo, ¿verdad? Entonces, la tierra, la justicia divina es Gesed, es misericordia. Baruch Hashem, los actos tuyos y los actos míos son los que tuercen la misericordia de Hashem sobre la tierra. Entonces, hay que honrar al prójimo. Vamos a explicar la misma de la pea en el campo, que nos sugiere honrar al prójimo. Y nos lleva a explicar la misma de dejar una pea en el campo. Cuando la persona entra a su campo y observa su abundante cosecha, puede llegar a pensar que eso lo consiguió gracias a sus propios esfuerzos. Por eso se le ordenó dejar una pea de su campo, una porción que no se cosecha en un ángulo que se vea fácilmente, porque para que ellos puedan cosechar allí, los pobres, o sea, esto les recuerda que fue Hashem quien le dio esa abundancia y que no es un logro personal. Lo que tú tienes y lo que yo tengo no es logro nuestro, simplemente es la gesed de Hashem sobre la tierra que te da todo para Hashem. Salud, vida, amor, abundancia y paz. Para ser digno de toda esa riqueza, debe ocuparse la persona de su prójimo, porque también él fue creado a imagen divina. Entonces hay una pregunta: ¿por qué ha de merecer él más bendición que su semejante? Tal vez la otra persona le merece más que él y solo su mala fortuna hizo que fuera pobre. También la otra persona fue creada a imagen divina, ¿verdad? Entonces, tal como lo recuerdan las peot de su cabeza. Entonces, cuando la persona deja una PA en su campo para los pobres, está cumpliendo con el precepto de amar al prójimo como a uno mismo. Y también recuerda que ella misma fue creada del polvo de la tierra y que ella retornará y que deberá rendir cuenta de sus actos ante el creador del mundo. Entonces, explicando por qué no llegó a cumplir con su cometido, la persona cuando rinda allá debe ahora aquí imitar la compasión de Hashem hacia los demás. Porque cuando llega allá, a Olanabá, ya es muy difícil que la persona pueda hacer algo. Después que se vaya uno de este mundo, ya es difícil que tú puedas hacer algo. Entonces, de manera similar, la peot de la cabeza, la PA del campo le recuerda al hombre que el mundo es dirigido por Elohim. Y este se encarga de que haya justicia cuando fallamos en cumplir su voluntad. Baruch Hashem. Entonces, este castigo puede pagarse en este mundo o en el Olam Haba, o en el mundo venidero. También nos recuerda que Hashem es el dueño del mundo. Tal como está escrito en Tehilim 24:1. A Hashem le pertenece la tierra y todo lo que hay en ella. Hashem nos da permiso para usar su mundo solamente si lo hacemos de acuerdo con su voluntad. Y nos prohíbe robarle, por así decirlo, utilizándolo para propósitos ajenos al amor y a la comprensión o a la compasión. Debemos nosotros estar muy alertas a lo que nosotros hagamos,
Porque de pronto tu tikkun, tu corrección sea eso. Entonces, a veces una persona recibe abundancia en este mundo con el único propósito de ser capaz de compartirla con las demás personas. Sorprendentemente, esta persona realmente tiene una deuda de gratitud hacia aquellos que dependen de ella. ¿Por qué? Porque son la causa de su riqueza. Entonces, quien no deja la PA del campo para los pobres está manifestando su ingratitud hacia ellos. Quien es desagradecido con su prójimo finalmente será desagradecido con Hashem, argumentando que su riqueza la ha ganado por sus propios medios. Entonces, cuando Hashem creó el mundo, vio que sería necesario un mérito especial para permitir la continuidad de su existencia, a pesar que los pecados del hombre, ¿verdad? A pesar de eso, de estos pecados. Entonces, este mérito especial surge de dónde? De la Gesed, de la bondad y del respeto mutuo que nos manifestamos los unos a los otros. Entonces, es sabido en Jerusalén PA 1.1 y Vaikra Rabá 26.2 que el ejército del rey Sheol estaba conformado por Sadikim, pero a pesar de eso, iban a la guerra y eran derrotados. ¿Cómo es esto? Por el contrario, ¿verdad? El ejército de Ahab, cuyos soldados eran Rasha y eran idólatras, triunfaban en la guerra. Esto es contraproducente. Con respecto a esto, escuche bien, nuestros sabios explicaron que en el ejército de Shaul, a pesar de que eran sadikim, había personas que hablaban la shonara y por eso perdían las batallas. Mi querido Talmidim, tú puedes ser un sadikim, Baruch Hashem, pero la lashon hara te destruye y por eso perdían las batallas. No culpes a Hashem, no culpes el lugar donde estás, no culpes nada porque no tienes nada en tus manos. Simplemente analiza tus actos, tus midot y empieza a corregirlas. Baruch Hashem. Pero en cambio en el ejército de Ahab, ¿verdad? No había personas que hablaran la shonara y por eso ellos triunfaban en la guerra. Acuérdense que todos los dos templos fueron destruidos por la shonara. Bueno, Jesús. Y nos enseña esto una gran lección de la shonara, que esta provoca envidia y odio. Y también impide que uno le tenga compasión a otra persona. Entonces, de esta manera, ¿cómo puede subsistir el mundo? Por eso los hombres de Sheol eran condenados a morir. Cuando hay unión, el hombre se convierte en un hereje sin siquiera darse cuenta. A pesar de que la persona pueda continuar rezando, estudiando Torah con gran esfuerzo, esto no tiene ningún valor si no cumple con su cometido de emular al Creador en sus buenos actos. Por el contrario, la inclinación al mal, el Yetzer Hara, puede estar influyendo sobre esta persona, ayudándola a levantarse bien temprano para ir a rezar y estudiar con ahínco, mientras que simultáneamente la está empujando a odiar a su prójimo, impidiéndole que vea la imagen divina que éste posee, e incluso puede llegar a negar la existencia de Hashem. Entonces es importante que nosotros recordemos que únicamente es posible llegar al reconocimiento verdadero de Hashem y adquirir sabiduría de la Torah cuando se actúa con compasión hacia las demás personas. Este es un requisito previo para poder recibir la Torah, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo va a usted presentarse después de Pesaj y viene el Omer y usted no cambia y se acerca a Matán Torah y hace la danza de la Torah y dice que la recibió y resulta que está haciendo la Shangara nuevamente, está en contra de su prójimo, ¿verdad? Entonces Hashem le dio la Torah a Israel solamente cuando éste estuvo unido como un solo hombre con un solo corazón. Baruch Hashem, todo esto lo es. Baruch Hashem. Entonces, sabemos que las Mishnayot pueden reparar las imperfecciones de la Neshama. Mire, la palabra Mishnah tiene las mismas letras que la palabra Neshama, alma, y que la palabra Shemen, que es aceite. Esto se debe a que el pueblo de Israel es comparado con el aceite puro de oliva, utilizado ¿para qué? Para brindar luz eterna ante Hashem. Pero ¿qué pasa cuando no es luz? Es oscuridad, es Hoshem, ¿verdad? En esta parasha nosotros encontramos la parasha Yitro, encontramos la disputa entre Yitro y Moshe Rabenu, que ya venía desde el principio de la creación. Pues Yitro es la reencarnación de Caín y Moshe es Hebel, ¿verdad? Entonces tiene que haber una reparación, ¿verdad? La reparación porque le entregó su hija Shipora, ¿verdad? Y se volvió a Hashem. Entonces, nosotros, Moshe era Or, luz, y Yitro era Hoshech, ¿verdad? Oscuridad. Baruch Hashem. La clipa, o sea, todo lo que es la cáscara es lo que impide que tú seas luz. Entonces, ahora podemos entender por qué la Torah nos ordenó dejar una PA en el borde del campo. ¿Para qué? Para que inmediatamente al ver el campo nosotros recordemos que hay personas que tienen menos que nosotros y que debemos ayudarlos dejando una porción del campo Hetker sin dueño, para que no se avergüencen de tomar de allí aquello que necesitan al dejar la pea. Para los pobres, la persona tiene el mérito de ser considerada como socia de Hashem, quien le dio toda la riqueza que posee para que ayude a los demás. Por ende, mis queridos talmidín, a través de la autoanulación y la sumisión, la persona le causa nahat. ¿Qué significa nahat? Satisfacción, ¿verdad? ¿A quién le causa satisfacción? A Hashem, Baruch Hashem. Y no hay sumisión más grande que cuando una persona muestra sumisión ante la otra, sin importar su estatus, simplemente en virtud de que ella fue creada de acuerdo con la imagen divina y no acumulando sentimientos de envidia o resentimiento dentro del corazón. Hay muchos dentro del pueblo de Israel que están en esta situación. No pueden ver que otro haga algo para Hashem porque están siempre el único enemigo de Am Israel es el mismo pueblo de Israel, que está en contra de que la luz salga a las naciones, la Shonará. Entonces, de esta manera, la persona verdaderamente se asemeja al Creador cuando comprende que hay que emular el amor de Hashem, la compasión, la Gesed, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de los buenos actos. Hashem, que sea la voluntad de Hashem, mis queridos talmidín, que logremos alcanzar la rectificación del alma y tengamos el mérito de que venga Mesías, Sitkenu, muy pronto y en nuestros días. Amén. Que mi razón. Por Hashem. Mis queridos talmidín, les agradezco mucho que hayan estado presentes, estudiando Torah conmigo en este día. Los espero para el próximo jueves para otra enseñanza más de Shanei Hamidot. Hasta pronto.